Estimado doctor, por medio del presente me permito exponer la teoría del caso en el proceso disciplinario iniciado por el Consejo de la Judicatura, en el cual actuaré como defensa técnica del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sostiene que la legalidad y constitucionalidad de la resolución impugnada mediante la cual se sancionó al abogado Juan Carlos Sánchez con destitución por la comisión de un error inexcusable. Este caso no versa sobre la diferencia de criterios jurídicos ni sobre la independencia judicial. Se trata de una extralimitación de funciones y competencias claras y objetivas, injustificables, que afectaron gravemente al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica. Durante la fase de ejecución de la acción de protección número 01201-2023-00281, el juez sumariado dictó el auto de 15 de enero de 2024, en la cual incurrió en dos actuaciones que configuraron el error inexcusable. En primer lugar, dio por configurado el incumplimiento de una sentencia constitucional, arrogándose competencias y funciones que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional únicamente le otorgan a la Corte Constitucional. Un juez de instancia no puede exigir el cumplimiento de una sentencia que por ley se encuentra otorgado a la Corte Constitucional. En segundo lugar, el juez dispuso la comparecencia obligatoria a varias personas con apremio personal y con auxilio de la fuerza pública. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no contempla el apremio personal como mecanismo de ejecución de sentencias, ni faculta a los jueces de instancia a dictar medidas que impliquen amenaza contra la privación de libertad. Estas actuaciones no son interpretaciones posibles del ordenamiento jurídico, constituyen un apartamiento grave y manifiesto e injustificable de normas claras y de competencias expresas. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los servidores públicos únicamente pueden ejercer las competencias que por ley o constitución se encuentran dictadas hacia ellos. El artículo 233 de la Constitución de la República de Ecuador señala que los servidores públicos son responsables por sus acciones y omisiones y deben ser sancionados administrativa, civil o penalmente. Estas actuaciones no son interpretaciones posibles del ordenamiento jurídico, constituyen un apartamiento grave y manifiesto e injustificable a normas claras y de competencia expresa, que pusieron en riesgo los derechos fundamentales y la seguridad jurídica. La gravedad de la conducta no fue determinada de manera plausible, sino a través de no fue determinada de manera discrecional por el Consejo de la Judicatura. Fue previamente constatada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, que mediante la declaratoria jurisdiccional de 23 de febrero de 2024 determinó la existencia de un error inexcusable. Esta declaratoria es vinculante y constituye el presupuesto indispensable exigido por la Corte Constitucional en la sentencia de 03-19-CN 2020, que establece que el ejercicio de la potestad disciplinaria de error inexcusable solo constitucionalmente válido cuando existe una declaratoria previa, debidamente motivada y emitida por un órgano competente. En este caso, la existe y la hizo la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY. Además, dicha sentencia de la Corte fue clara al establecer que el error inexcusable no configura cuando existe una interpretación jurídica plausible, sino cuando el acto jurídico no puede ser objetivamente justificable, no responde a una diferencia legítima de interpretación y produce un daño efectivo y grave. Aquí se ha producido un daño efectivo y grave, se ha limitado la libertad, se ha violentado la Constitución y se ha arrogado funciones. Asimismo, la sentencia 9417-EP de 2022 resulta aplicable directamente por la analogía, pues la Corte Constitucional sostuvo que existe un error inexcusable cuando una autoridad judicial desnaturaliza la garantía. En el presente caso hay una desnaturalización, una extralimitación de esta acción constitucional.
Finalmente, la sentencia 5320-EP 2024 refuerza que el error inexcusable se configura cuando existe una equívoca, inaceptable, incontestable aplicación del derecho, afectando significativamente a la administración de justicia o a terceros, que es incompatible con el principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica y la legalidad fueron transgredidas en este procedimiento. En este caso, la amenaza del apremio personal, la invasión de competencias y la arrogación de funciones no son compatibles con la seguridad jurídica. Sobre la base de estos presupuestos, el Consejo de la Judicatura sustanció el sumario administrativo respetando el debido proceso, con los requerimientos previos y dentro de las garantías jurisdiccionales. Con el inicio del sumario administrativo y puesto en conocimiento de este inicio del sumariado, se dio y se respetó el debido proceso. La sanción de destitución es proporcional e idónea y necesaria frente a la gravedad de la infracción. No se trata de una falta menor, sino de una actuación y una amenaza directamente a derechos fundamentales, lo cual resulta una reprochable consideración de las leyes. Además, el juez sumariado tiene una trayectoria amplia, conocimiento vasto de la normativa. Por eso le exige una aplicación directa y jurídicamente de las leyes. Por las razones expuestas, el Consejo de la Judicatura solicita que se rechace las pretensiones de la parte actora. Dentro de esas pretensiones señala que se ha vulnerado el debido proceso. En ningún momento se ha vulnerado el debido proceso. Se ha cumplido con los presupuestos procesales. Se ha dado cumplimiento al artículo 76, numeral 1, así como el numeral 7, literal A, B y C, y el cumplimiento del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se ha iniciado un sumario, el cual se ha puesto en conocimiento todas sus partes procesales al sumariado y éste ha ejercido su legítima defensa y ha presentado pruebas las cuales se ha considerado asistido y se ha despachado en debida forma y se ha sancionado conforme a la normativa. No ha existido en ningún momento vulneración al debido proceso. Este sumario se ha iniciado en cumplimiento de todos los requisitos previos y previstos en la norma constitucionalidad legal. En consecuencia, al haberse observado solemnidades esenciales del procedimiento y garantizando el ejercicio del derecho a la defensa, el sumario es plenamente válido. La inexistencia del error inexcusable. Como se ha demostrado, el error inexcusable se presenta por la actuación grave, fehaciente, violación a derechos fundamentales del juez, violación a la seguridad jurídica, violación al debido proceso, violación al orden legalmente constitucional. Se ha asumido funciones que no le competen de la Corte Constitucional. Ha extralimitado sus competencias. El error inexcusable fue validado por la Sala de la Corte Provincial de la SUAY, con la cual se ha declarado dicho error. Por tal motivo, el error inexcusable fue plenamente declarado. La prescripción. No existe tal prescripción. El sumario administrativo se estableció dentro de los parámetros legales, dentro de los tiempos y plazos establecidos, dentro del año exigido, y la resolución se la dictó en el tiempo plausible y dentro de los parámetros legales. Existe una equívoca concepción de la parte actora sobre la prescripción del sumario administrativo. Sobre la vulneración de independencia judicial. La independencia judicial no es un escudo para arbitrariamente señalar que la Corte Constitucional en sentencia afirma que la independencia judicial debe coexistir necesariamente con la responsabilidad. La independencia judicial no es un escudo para señalar que los hechos ejecutados son dentro de esta independencia. Un juez es independiente para interpretar el derecho, pero no para crear procedimientos, pero no para extralimitarse en sus funciones, pero no para atentar contra derechos fundamentales, pero no para violentar la libertad de las personas, pero no para arrogarse funciones. En el presente caso, el juez sumariado traspasó todo límite de juridicidad al dictar una orden de apremio, al obligar a la fuerza pública a que comparezcan a estos funcionarios.
Por tal motivo, el presente sumario administrativo cumple con todos los requisitos procesales y se ha evidenciado en todas sus partes el incumplimiento de este servidor público, por lo cual se solicita que se ratifique la validez de la resolución, la desestimación de la supuesta falta de notificación, la negación a la reincorporación y pago de remuneraciones, y se confirme la existencia del error inexcusable. Gracias.